Muy bien, continuamos entonces con el tercer video de la clase, ¿sí? Muy bien, ahí está. Entonces, les hablaba del transporte y vale la pena haber iniciado esa discusión de un principio, ese análisis. Estoy grabando, ¿no? Sí, me imagino que debe estar grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces, ese es un problema, y les decía que los economistas, los críticos que hacen a la localización de la planta de urea, es debido al transporte, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros serán, pues, desde la ciudad de Santa Cruz hasta Bulo Bulo, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el caso que tenemos que analizar. O sea, tenemos que ver si nos conviene, ¿sí?, instalar una planta industrial, ¿sí?, de cualquier tipo, ¿en qué lugar? ¿Sí? Nos conviene en el área del mercado proveedor de materia prima o en el área de consumo, ¿sí? Y supongamos que ocurra lo siguiente en el mercado de consumo. Hay también otro tipo de factores, o sea, que no nos permiten, que nos impiden localizar fácilmente, como son las leyes ambientales, ¿sí? Ruidos, ¿sí?, contaminación del medio ambiente y situaciones como las que estamos viendo. Entonces, este elemento del transporte evidentemente es el más importante en la microlocalización y vamos a empezar a analizar a continuación. Y aquí está, dice, acá, este es un ejemplo, ¿no? En el estudio de mercado se indica una demanda insatisfecha de 19.000 litros por año de vino espumante, dice, ¿no?, para el mercado boliviano. En consecuencia, se requerirá adquirir en la región productora de uvas 1.000 toneladas, 20.000 quintales. La macrolocalización ha definido Tarija Sinti, que es la mejor, por todos los elementos que hemos visto, ha definido, ¿sí? Ya, muy bien. Y ahora hay en la misma zona tarijeño-sinteña, hay 3 lugares donde se pueden instalar: Camargo, en el Valle de Tolomosa y en el Valle de Patcaya, dicen. En el siguiente cuadro se observan las distancias promedio desde los viñedos que podrán a disposición del proyecto su producción de uvas. El costo promedio de uva es de 3.000 bolivianos por tonelada métrica, puesto en finca para Camargo, 2.850 bolivianos por tonelada métrica para Tolomosa y 2.700 bolivianos por tonelada métrica para Patcaya. ¿Por qué razón? Porque así cobran. ¿Por qué cobran así? Porque los medios de la infraestructura vial debe ser mejor en un lado que en el otro, ¿cierto? Alguien me ha puesto un respiro de esos. Le vamos a desactivar a Kelvin. Ahí está. Muy bien. Y seguimos. Vamos a ver acá. En este cuadro está resumiendo todo lo que acabo de decir. Aquí están los 4 sitios de emplazamiento probable: Camargo, Tolomosa, Patcaya. La distancia promedio de viñedo hacia la planta: 45 en Camargo, 40 en Tolomosa, 55 en Patcaya. La producción disponible en todas hay 1.000 toneladas métricas, 1.000 toneladas métricas. El costo de uva desde Camargo es 3 millones, en Tolomosa 2.850.000 y Patcaya 2.700.000, es más barato, ¿no? Pero miren el costo de transporte, en Camargo es un poco más caro, ¿no? Transportar le va a significar a la empresa en Camargo 1.125.000, en Tolomosa 1.080.000 y en Patcaya 1.100.000. En total, el costo total son para Camargo 4.125.000, para Tolomosa 3.230.000 y para Patcaya 3.800.000. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista del transporte, entonces es más conveniente instalar en Patcaya, ¿no? En Patcaya, porque ahorramos, en cuestión de transporte, ahorramos mucho más. Entonces, estos deben ser, pues, los argumentos que tienen, ¿sí?, los economistas para indicar de que ha habido problemas con la localización en Bulo Bulo de la planta de urea. Otro de los elementos es la eliminación de desperdicios. Les dije, algunas veces, claro, y toda actividad industrial siempre tiene desperdicios, ¿no? Residuos industriales.
Y algunas veces los residuos industriales son de difícil tratamiento. Algunas veces, ¿sí? Como en el caso de la minería, el tratar los residuos industriales de la actividad de minero-metalúrgica es mucho más caro que producir el producto, ¿no? Entonces hay que instalar otras plantas de tratamiento que encarecen y elevan el precio. Entonces, estos son algunos de los elementos que tenemos que ver. Este asunto de los elementos de eliminación de desperdicios. Evidentemente, en la minera San Cristóbal cumplen con las condiciones, porque tienen estrictas medidas de protección medioambiental, ¿sí? Pero tienen esa dificultad, el resto tienen esa dificultad. Veamos, en el caso de las plantas beneficiadoras de la quinoa, eliminan la saponina y algunas plantas no saben qué hacer con la saponina, ¿no? Algunos lo entierran, otros, algunos pero han empezado a hacer champúes, etcétera, ¿no? Pero es un problema y ese es un costo adicional. En la minería, en la industria minero-metalúrgica, ¿sí? que están instalados preferentemente en las ciudades de Potosí y de Oruro, tienen graves problemas. En la ciudad de Potosí, hace unos 20 años atrás, ¿sí? Empezaron a botar las aguas residuales de la flotación de minerales de zinc, plata o zinc plomo a las aguas hasta el río de la Ribera, y el río Ribera se conectaba con los ríos que bajaban al Pilcomayo, y el Pilcomayo bajaba ploma, el agua del río Pilcomayo ploma en el puente Méndez, que es el puente que divide Chuquisaca con Potosí, en la carretera Potosí-Sucre, y bajaban tan contaminadas que hubo un problema muy serio con Paraguay y la Argentina, ¿no? Inclusive a punto de conflicto bélico. Entonces se emitieron las disposiciones por parte de los gobiernos de entonces para que todas las aguas de la industria minero-metalúrgica de la ciudad de Potosí vayan a un dique de colas. Y actualmente uno de esos diques ya se llenó, están trabajando con otro dique de colas, y para mitigar la contaminación del río de la Ribera. Entonces ya actualmente ya no hay tanta contaminación, pero eso ha implicado que los dueños de los ingenios mineros hayan tenido que contribuir significativamente para seguir operando. Eh, hasta el año pasado, sí, hasta el año pasado, hasta el 2019, las aguas residuales de los ingenios de Guanuni bajaban directamente al lago Popó. Hace unos años atrás han instalado una planta de tratamiento, ¿no? De un dique de colas en Guanuni, y ya no están bajando las aguas tan ácidas y tan contaminadas a lo que era el extinto lago Popó, porque ya no hay, ¿no? Lago Popó. Y otro momento vamos a tratar de esta temática. Muy bien. Condiciones de vida. Y ahí tengo una fotografía, bien, es condiciones de vida, ¿sí? De estilo europeo, ¿no? Ahí tienen tiendas comerciales, farmacias, etcétera, y lo que les había comentado en la macrolocalización. En la microlocalización también hay que considerar estos elementos de las condiciones de vida. ¿Por qué razón? Porque las familias, o sea, los trabajadores somos humanos y necesitamos servicios de salud, necesitamos recreación, aquí está, necesitamos servicios de dotación de viviendas, farmacias, etcétera, porque necesitamos de todo pues, en la familia, ¿no? Entonces, como les daba el ejemplo del caso de San Cristóbal, evidentemente pueden recrearse, tienen televisión, etcétera, pero tienen ahí sus campos deportivos, pero no pueden salir, ¿no? Está prohibida la salida del campamento. Y peor aún recibir visitas. Entonces, es una vidita muy especial, ¿no? A algunas personas seguramente les gusta, es casi como una vida monacal. Ahora, de que les permiten estudiar también vía internet, etcétera, de hacer maestrías, etcétera, les permiten, ¿no? Pero tienen que cumplir ciertos reglamentos, ¿no? Tienen que cumplir, de que les tratan bien, les tratan muy bien. Pero necesitamos como personas estar con la familia, ¿no? Entonces, los muchachos, las señoritas y jóvenes que trabajan en San Cristóbal, tienen que pasarse nomás las noches viendo televisión, ¿no? No pueden estar al lado de su familia, ni de sus enamoradas ni enamorados, ¿no? Entonces, no, está prohibido, no pueden
ingresar y no pueden salir tampoco. Si alguien quisiera un asadito, definitivamente nomás tiene que nomás contentarse con lo que hay en los comedores, ¿no? No puede dedicarse nada más que a su trabajo, no puede hacer otro tipo de actividad. Entonces, las personas necesitan estos elementos para tener una vida apropiada, ¿no? Como humanos. Entonces, esto es lo que ocurre. Y aquí dice, si la planta tuviese que ser emplazada en un área cercana al yacimiento, como ocurre en proyectos mineros, y alejada de los centros poblados, entonces el proyecto debe prever la dotación de viviendas, servicios de salud y servicios de educación a los hijos de los trabajadores. Entonces, esto para el empresario privado, ¿sí? Es muy oneroso, ¿no? Porque construir un hospital no cuesta poquito, construir escuelas es otro tanto, ¿no? Entonces, lo mejor, un poco tiemblan, ¿no? Y además las leyes laborales en el país obligan y son bien sancionatorias, ¿no? Entonces, muchas veces por eso que los empresarios mineros no quieren hacer inversiones en yacimientos que están alejados, no son yacimientos interesantes, ricos, etcétera, pero empiezan a hacer un poco de cuentas y no es conveniente llegar hasta esos extremos, ¿no? Ahora, claro, la minería cooperativizada se mete nomás a hacer porque, bueno, tienen sus propias características, pero miren, es una vida inhumana la que, así, definitivamente. Y llegar a esos extremos, o sea, no, nuestros proyectos no pueden considerar sino como elementos negativos, ¿verdad? Entonces, eso implica que en algunas circunstancias nuestros proyectos no vayan adelante, que no se puedan localizar en uno u otro lugar o cerca a los yacimientos o a las zonas proveedoras de materia prima. Miren, y es que no les estaba hablando una cosa por otra. No es que estaba queriendo aquí hacer un discurso político con referencia a los proyectos. Esta es la actitud de la población con relación al proyecto. Y ahí les estoy mostrando sí, lo que ha pasado en mi pueblo, en Chuquisaca. Le dice Villavesia, Charpaxi, dice no, en el Callón Cinteño, dice no a la minería de cielo abierto. Un amigo, un colega de la Universidad Tomás Frías en la Facultad de Ingeniería Tecnológica, hoy, antiguamente Facultad Técnica, un empresario muy interesante, es dueño de la universidad privada de la ciudad de Potosí, de la ciudad de Oruro, la universidad es Domingo Sabio, es un señor muy inteligente, él estaba trabajando en unas minas de cobre en ese lugar, en Charpaxi, que debe estar más o menos unos 15 kilómetros de Villavesia, ¿no? Y ya instalaron las lagunas de oxidación, unas pozas, ¿no? Unas piscinas, e iban a explotar carbonato de calcio, ¿sí? Con contenido de cobre. Dice que, por lo que él me indicó, estos contenidos de cobre son escasos, los yacimientos en América, en los Andes, y este era una excepción, ¿sí? De contenido de cobre. Y con un proceso industrial, ¿sí? Un proceso químico, se iba a obtener carbonato de calcio con contenido del 2% del micronutriente cobre. Y el micronutriente cobre sirve para que las plantas crezcan más vigorosas. Bueno, la intención era muy buena, pero fue el miedo extremo. El lugar ahí, Villavesia, es un lugar muy encantador, es un paraíso. Ustedes verán ahí, fíjense, hay un río ahí, y así como están viendo ahí para bañarse, sí, van desde Camargo, desde Tarija, van para pasar vacaciones a este lugar. Es un lugar muy bonito, es una zona frutícola, vitivinícola en particular, y se opusieron y ahí hicieron todo un escándalo nacional, ¿sí? De tal manera que ese proyecto no se pudo llevar adelante y se quedó ahí, como están viendo ahí, se paralizó. ¿Por qué? Porque contamina de alguna manera, pero el asunto es un poco social. Cuando las personas no quieren, ¿sí? No se hace, punto final, no se hace, ¿no? ¿Por qué razones? Porque son asuntos psicosociales, ¿sí? Son elementos psicosociales. Y en nuestras regiones, no solamente voy a hablar del Departamento de La Paz, en todas las regiones del país, ¿cierto? Cuando hay una persona
que está queriendo hacer un emprendimiento, ya aparecen las envidias, ¿no? De un lado y del otro. Dicen, ¿por qué va a ser él? No, no hay que dejar hacer, pero señor va a mejorar, vamos a ver mayor producción, mayores fuentes de trabajo. No, no quiero, dice. ¿Pero por qué no? Que no quiero, es el punto. Es decir, ¿por qué? Porque es un elemento muy especial que tenemos en el espíritu de no dejar hacer las cosas, ¿no? Entonces, que es un poquito diferente a lo que ocurre en la parte oriental, donde más bien fomentan, ¿no? Todo inversionista que va a poner su dinero es bien recibido, aplaudido, etcétera, ¿no? Bueno, son características, pero ahí está. Por eso les decía que esta es una temática muy, muy importante a tomar en cuenta. Actitud de la población con relación al proyecto. Entonces, hay que, para implementar, sí, por eso que les decía, ¿sí? Cuando se estaba estableciendo la matriz del marco lógico bajo los supuestos de, ¿sí? Que la población acepte, que la población considera que es muy bueno para su progreso, para que aumenten las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y por delante había una matriz que se llamaba la matriz de involucrados. Entonces, antes de elaborar el proyecto, ¿sí? En la fase de planificación, hay que investigar estos extremos, ¿sí? Estos extremos. Hay poblaciones que no quieren nada, que no quieren, saben que una inversión de $1 millón puede darles trabajo durante los siguientes 10 años o 20 años a ellos, sus hijos, etcétera, pero no quieren. ¿Por qué? Porque el inversionista era hijo de mi vecino y el hijo de mi vecino siempre me ha caído mal y por lo tanto no se tiene que hacer. Entonces, son condiciones, ¿ves? Estoy extremando, estoy hablando así en extremo, pero hay situaciones que así se considera, ¿sí? Por eso que hay que hacer inicialmente en la fase de planificación esa matriz de involucrados del proyecto para ver si van a querer o no. Y les había explicado también que lo propio ocurrido con el proyecto de la fábrica de embutidos de Monteagudo. Se han opuesto los matarifes y como los matarifes tenían una relación extrema con el MAS, y dominaban el asunto, entonces no se pudo hacer inclusive dineros que venían del mismo gobierno central. Así son las cosas, ¿no? Nos conocemos, pues. En opinión de los expertos, y si ustedes toman un libro especializado de preparación y evaluación de proyectos, se hacen listados sobre los factores locacionales, se llaman factores locacionales, y aproximadamente somos como 300 factores de localización. Si ustedes pueden leer el libro que está en la bibliografía de Sapak Chaín, ¿sí? De cualquiera de ellos, de los dos hermanos de Nasir y de Reinaldo, que son los especialistas en el tema de proyectos, ellos indican inclusive la bibliografía donde se establecen estos 300 factores de localización. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores que el autor considera que podrían influir en la microlocalización? En primer lugar, cercanía a las fuentes de abastecimiento. ¿Sí? Hemos discutido al principio, hemos dicho que sería mejor que está más cerca a los mercados de Occidente. Yo les dije que sería tal vez más conveniente porque la ciudad de Santa Cruz es el centro distribuidor, ¿sí? No tanto en la ciudad de Santa Cruz, un poquitito más ahí en Campo Grande, ¿no? Pero muy cerca de la ciudad de Santa Cruz. Tal vez hubiese sido mejor hacer la planta en ese lugar, ¿no? O sea, abarataba en el transporte porque el gas no llega de por sí, hay que aumentar la presión, y eso significa electricidad y eso significa un costo adicional. Y por el otro lado, significa el transporte de la materia prima que va principalmente por la vía al mercado del Brasil. Muy bien. Luego, costo y disponibilidad de terrenos. Queremos instalar la planta en la zona, en el distrito 6 de la ciudad del Alto, pero en el distrito 6 de la ciudad del Alto, los terrenos, un terreno de unos 1.000 metros cuadrados debe estar en el orden de los $200,000 aproximadamente. Ustedes saben muy bien, los que viven por ahí. Mientras más al centro, más caro todavía. Entonces, tal vez sea conveniente ir nomás cerca a Cayutaca, que es el área industrial, ¿no? La topografía de suelos. Muy bien, podemos instalar. La topografía de suelos es otro problema, ¿sí? Porque para aplanar, tenemos que utilizar tractores, y eso significa dinero, ¿no? O sea, hay que llevar cargas, hay que hacer pilotaje, etcétera, etcétera, y eso encarece notablemente. Para la instalación de la estación del teleférico
la línea blanca, es, ¿no?, la que sale de Obrajes, de la curva de Holguín hacia el centro de la ciudad de La Paz. Han tenido que construir una estación y ahí han tenido que hacer pilotaje, ¿no?, es sobre la avenida del Poeta. ¿Por qué razón? Porque los terrenos no son muy estables. El pilotaje nomás se ha tomado un total del 20% del total del costo de la construcción en el pilotaje. Han venido empresas especializadas a hacer el pilotaje, ¿no? Ese es el problema de la topografía de suelos. La disponibilidad de calidad de las utilities. Me refiero a la disponibilidad de energía eléctrica trifásica para la industria, por supuesto, agua industrial, prefieren telecomunicaciones, ¿sí?, que exista servicio de internet, etcétera, ¿no? Y si son proyectos de referencia a nuestra profesión, más aún todavía con las telecomunicaciones tiene mayor preponderancia. Han visto el otro día cómo se ha caído la red de WhatsApp, ¿sí? Y ese ha sido un gravísimo problema, ¿no? El licenciado Alanoca nos comentó porque estaban hackeando, dice, ¿no?, 1,5 millones de cuentas bancarias y tuvieron que detener, en Face, tuvieron que detener todo el transporte de información, ¿no?, justamente para establecer los mecanismos de control del hackeo que estaban haciendo. Y no ha habido hasta el momento un informe oficial sobre este asunto. Entonces, hay que ver estos elementos. Dice. A ver, veamos un poquito más. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver los métodos de emplazamiento por factores cuantificables. Es decir, todo lo que se analizó anteriormente, los factores para la macrolocalización, los factores para la microlocalización, o sea, estos se tienen que identificar ya con algunos valores, ¿sí? Tiene que haber una forma de poder cuantificar, porque el resto puede ser una especulación. Entonces, inclusive puede ser una especulación por parte de los economistas, lo que está pasando en Bulo Bulo, ¿sí? La mala localización de Bulo Bulo, ¿sí?, en la planta de urea. De todos modos, es posible que hubiesen ganado un poco más. Están ganando adecuadamente, 256. Y tengo aquí a mano el periódico y está por aquí, ¿no?, en la portada, que serán 256. A ver, aquí tengo a mano. No está por acá. Debe ser un poco más al centro, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero ahí dice 256 millones de dólares, ¿sí?, en la producción de la planta. Ha hecho muy mal también la señora Áñez, ¿no?, en haber paralizado esa planta, muy mal con algunas cosas. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ahora veamos estos métodos de emplazamiento por factores cuantificables. Vamos a ver estos tres métodos. El método cualitativo por puntos, el método sinérgico, que es una variante nada más del método Brown-Gibson. Vamos a ver inicialmente el método cualitativo por puntos. Aquí está. Vamos a calificar los factores de 0 a 10. Y solamente vamos a hacer unos 2 o 3 factores nada más, porque sería muy largo. Vamos a poner todos los factores, ¿no?, para determinar la microlocalización preferentemente, ¿sí? Preferentemente para la microlocalización. Muy bien, entonces se dan 10 puntos cuando hay disponibilidad total. 8 puntos para un 80%, 60 puntos para 6 puntos, y así sucesivamente hasta que no existe disponibilidad 0 puntos, ¿de acuerdo? Esta es una escala que le estoy proponiendo, pero ustedes pueden modificar esta escala. No siempre a 10 puntos, puede ser a 20 puntos, a 15 puntos, pero como trabajamos con el sistema decimal, entonces creo que es conveniente considerar desde 0 hasta 10 puntos. Entonces, hay una producción, si hay algún intermedio, le podrán dar 7, 6, eso ya es una consideración de tipo técnico y además de tipo intuitivo, ya llamaremos así. Vamos a ver esto. Aquí tenemos este sistema de calificación. Miren, ¿cuáles van a ser los factores que vamos a analizar? Materia prima disponible, transporte, disponibilidad de servicios básicos, mano de obra disponible y eliminación de desperdicios. Estos son los factores que hemos tratado, ¿se acuerdan? En la microlocalización. A estos
a estos factores le vamos a dar un peso, o sea, cuán importantes son. Entonces le vamos a dar un 40% a la disponibilidad de materia prima, al transporte un 20%, a la disponibilidad de servicios básicos un 15%, a la mano de obra 15% y a la eliminación de desperdicios 10%. En total deben sumar 100%. Ahora, por supuesto, acá no están en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Aquí está. Son 3 regiones que vamos a analizar. Tarija Camargo, Tolomosa y Pacaya, por decirles, ¿no? Entonces, en esta columna, en esta subcolumna que corresponde a Tarija, Tolomosa y Pacaya, ¿sí? Vamos a asignar calificación, como verán ustedes. Entonces, del 1 al 10, en cuanto a materia disponible, para la región Tarija-Camargo le damos 9. En la región de Tolomosa le damos 8. Y a la región de Pacaya, en disponibilidad de materia prima, le damos 7. ¿Por qué? Hay que hacer consideraciones acá, ¿no? Y son consideraciones de tipo intuitivo, objetivo, llamemos así, ¿no? Es decir, 9 porque hay disponibilidad aquí, mucho más que en Tolomosa y mucho más que en Pacaya. ¿Por qué razón? Podría ser una de las razones de que en Pacaya trabajan con industrias de Casa Real, Colbert, y con las otras que existen en Tarija y que ya hay menos disponibilidad de materia prima. Eso significa, ¿no? Por eso dice materia prima disponible. Transporte. Del 1 al 10, a la región de Tarija-Camargo le doy 5. ¿Por qué? Porque hay deficiencias en el transporte, poco camión, por decirles, ¿no? En Tolomosa hay un poquitito más, pero en la región de Pacaya le doy 7, le califico 7. Disponibilidad de servicios básicos, energía eléctrica básicamente, ¿no? Energía eléctrica básicamente. Aquí está. Energía eléctrica y agua industrial. Entonces a Tarija Camargo le doy 5, a Tolomosa 6 y a Pacaya 8. Mano de obra disponible. En Tarija Camargo le doy 4. ¿Por qué? Porque normalmente los campesinos se van a trabajar a Tarija o se van a la Argentina, ¿sí? Y en la región de Tolomosa 6 y en Pacaya 7. Y eliminación de desperdicio. Para Tarija Camargo le doy 8, ¿sí? Porque no hay mucho control, además que hay lugares donde pueda botar los desperdicios de la producción industrial. En Tolomosa le doy 6 porque hay mayor control, igual que en Pacaya. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se pondera? Multiplico el peso que le he dado por 9, por la calificación. 9 por 0.4 son 3.6. Al transporte, le he calificado 5, multiplicado por 0.20, 1. A la disponibilidad de servicios básicos le he dado una calificación de 5, pero por el peso 0.15. El resultado 0.75. Mano de obra disponible le he calificado con 4, ¿sí? En una escala de 1 a 10. Multiplico por 0.15, que es el peso, 0.6. Y finalmente, a la eliminación de desperdicios, califico con 8. Multiplicado por 0.10, el valor es 0.10. Sumo esta columna de ponderación. 3.6 más 1 más 0.75 más 0.6 y más 0.8, el resultado es 6.75. Y lo propio se hace con Tolomosa y lo propio se hace con Pacaya. Y tengo aquí ya las calificaciones. 6.75 para Tarija Camargo, 6.8 para Tolomosa y 7.05 para Pacaya. ¿Cuál es la mejor calificación acá? Es Pacaya, ¿cierto? Tiene mayor valor. Entonces, desde este punto de vista, correspondería, sí, elegir a la región de Pacaya porque tiene mayor calificación. Simplemente es eso, nada más. Este es uno de los métodos. ¿Alguna pregunta sobre estos métodos, sobre este último método que acabamos de ver, señores? ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió perfectamente? No hay ninguna pregunta. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos. Vamos a ver ahora el segundo método, ¿sí? Que tiene una consideración muy especial, es el método sinérgico, ¿sí? Que debe determinar, dice, se determina aplicando, ¿sí? Este concepto, ¿sí? Este es el factor crítico, y el factor crítico tiene valor 1 si existe y 0 si no existe. Por lo tanto, si es 0, definitivamente no va adelante ningún tipo de proyecto.
¿de acuerdo? ¿Qué podría ser? Falta, en las 3 regiones, supongamos que en la zona de Palcaya no hay electricidad trifásica que necesitamos, no hay electricidad trifásica para la potencia que necesitamos, por lo tanto se califica con 0. Y si es 0, todo este valor de acá, definitivamente, o sea, así se queda, con 0, no hay necesidad de ir más adelante, ¿no? Entonces, esta es la característica del método sinérgico. Son estos factores. El factor crítico, que estamos hablando acá, este es el factor objetivo y este es el factor subjetivo en el momento de calificar un proyecto. Y es así, no es porque sea político, sino que es un asunto netamente técnico, netamente técnico. Pero en todo esto existe un factor de preponderancia, ¿sí? Que va desde 0 hasta 1 y que definen los expertos. Eso significa, ¿sí? Que este alfa, si le adjudico al factor objetivo el 75%, entonces el factor subjetivo lo debo calificar con el 25%. Entonces hay regiones conflictivas, ¿cierto? Achacachi, por decirles algo, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes son de Achacachi, pero normalmente se conoce la ciudad de Achacachi por un lugar bien conflictivo, ¿verdad? Los acontecimientos de hace unos años atrás me permiten hacer este tipo de aseveración. Pero atención, no debe ser el único tampoco, ni tampoco es constante, ¿cierto? Ya, entonces, en ese caso, por ejemplo, este factor de preponderancia, en el factor subjetivo, ya le aumentaría un poquito más, en vez de que sea 0,25, le daré un 0,35 o un 0,40 y al factor objetivo el resto, un 0,60. Simplemente así, esa es la forma de calificación. Así, no hay otra manera, ¿sí? Y estos métodos que estoy utilizando son los métodos que utilizan los mejores tratadistas del tema de preparación y evaluación de proyectos en América Latina, que son los señores Reinaldo y Nasir Sapag Chaín, ¿sí? De nacionalidad chilena. Son los mejores tratadistas, ¿no? Y además simple, concreto y al punto. Aquí, el factor objetivo es F sub I, ¿no? ¿Qué son los factores objetivos? Son cuantificables en términos monetarios, ¿sí? Como costes de operación, transporte, por eso se llaman factores objetivos. Vamos a ver enseguida. Y este factor crítico del que estamos hablando es, ¿existe o no existe un determinado servicio, alguna condición? Si no existe, 0, punto, al final, o sea, no puede ir. Vamos a ver un ejemplito enseguida porque involucro a las carreras más que es una población en el Valle Sinteño. Y el factor subjetivo son factores de tipo cualitativo que no son fácilmente cuantificables, como son clima, orden público, actitudes de la comunidad, etc. Entonces no es que me he inventado, ¿no? Para decirse que hay factores subjetivos, ¿sí? Que hay que considerar a tiempo de evaluar la localización en un determinado proyecto, sino que ya se ha experimentado a través de los años que el factor subjetivo tiene un peso determinante en la determinación de la medida de preferencia de localización. Medida de preferencia de la localización. Es lo que vamos a medir, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide? Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. En este caso vamos a tomar un factor de preponderancia de 0,75 para los objetivos. Quienes proponen esto son los analistas del proyecto. Dicen hay que considerar solamente 25% de los factores subjetivos. Es un área tranquila, no es, por decirles, la provincia de la capital Manco Cápac, Copacabana, ¿sí? Es una población tranquila, industriosa, siempre en desarrollo, etcétera. Se ponen de acuerdo, es menos problemática que Chacache. Entonces, le vamos a dar 25% nada más. Y a los factores objetivos el 75%. Ahí está. Atención, por favor, que son solamente criterios para darles una idea. No es que estoy diciendo que es relación conflictiva, etcétera, etcétera. No. Simplemente es para ir un poco más rápido. Podría haber considerado otras regiones, ¿sí? del país. Simplemente es para darles una referencia nada más. No vayan a creer que ustedes estoy aquí queriendo involucrarles y querer llevar el agua a mi molino. Por favor, no es así. Simplemente me sirven como ejemplos nada más. Muy bien.
Aquí está, vamos a ver. ¿Cuáles son los factores críticos? La energía eléctrica y el agua, ¿sí? Y aquí voy a tomar en cuenta las mismas regiones que estamos analizando, pero estoy aumentando aquí las carreras, que es un pueblito que se encuentra en la cabecera del Valle del San Juan del Oro, ¿sí? Una extensa región agrícola entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Bellísima la región, y además con un historial histórico, una historia muy interesante, muy buena, pero desafortunadamente no hay agua en ese lugar. Apenas hay agua para servir a la población, no hay agua potable, consecuentemente en el factor crítico tiene 0, y como tiene 0, definitivamente no se debe tomar en cuenta, así simplemente. Bueno, de todos modos, ahora veamos los factores objetivos: mano de obra, materia prima, transporte y otros. Y estos son los factores que se pueden cuantificar. Atención, por favor. Es decir, para comprar la cantidad de uva, necesitamos en mano de obra, me va a costar, ¿no?, 750.000, en Tolomosa 800.000, en Pacaya 720.000 y en Las Carreras 780.000. Materia prima, 3 millones, son los mismos datos que hemos utilizado. En Tolomosa 2.850.000, en Pacaya 2.700.000 y en Las Carreras 2.950.000. El transporte, para transportar uva desde las fincas hasta la planta industrial, necesito en la región de Camargo 1.125.000, en la región de Tolomosa 1.080.000 y en la región de Pacaya 1.100.000 y en Las Carreras 990.000. Y otros costos adicionales en cada una de las regiones: 550.000, 580.000, 450.000, 525.000. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los factores cualitativos sí van a ser leyes ambientales, servicios de educación y salud y actitudes de la comunidad. Y a estos les vamos a calificar, sí, con este peso: 0,50, 50%, 30% y 20%. Les dije, aquí no le estamos dando mucha preponderancia porque, si bien hay algunos elementos negativos en la comunidad, que ha sido el resultado del análisis realizado en la matriz de involucrados en el proyecto, le damos un 20%. Pero si fueran más complicados, tengo que aumentar esto porque eso van a hacer desestabilizar de alguna manera y tengo que darle mayor porcentaje. Esta es la única forma de medir ese tipo de criterios. Bien, entonces voy a medir, ¿no? Entonces, sobre la base de 10, a la región de Camargo le doy 7 en las leyes ambientales, me controla. En Tolomosa le doy 8 porque hay menos control. En la región de Pacaya hay todas las condiciones, ¿sí?, para hacer evacuación de los residuos ambientales de la producción. Y a las Carreras le doy 5 porque definitivamente no hay condiciones. Los servicios de educación y salud, sí, le estoy dando un factor de 6 sobre 10 a Camargo, 6 sobre 10 a Tolomosa, 9 en la región de Pacaya porque hay escuelitas, hay un hospital a todo dar. En Las Carreras 8. Y las actitudes de la comunidad, sobre 10, le califico a Camargo con 7, a Tolomosa con 5, a Pacaya con 8 y a Las Carreras con 9. Muy bien. Ahora vamos a empezar a valorar estos factores críticos, ¿no? Se califica de 1 a 0. ¿Sí? En el caso de Las Carreras dice va a ser 0 porque no hay electricidad. Y basta que no haya electricidad, consecuentemente ni siquiera entran en la calificación de la ecuación MPL. ¿Cómo vamos a valorar los factores objetivos? De la siguiente manera, miren, ustedes en el denominador, ¿sí?, el total de esta ecuación, voy a ver si puedo trasladarla. Aquí están, miren, factores objetivos, estoy sumando 5.425.000 para Camargo, 3.310.000 para Tolomosa, 4.970.000 para Pacaya. Las Carreras ya no entra porque